En una mansión impecable, una niña vivía en silencio, prisionera de reglas frías y afecto ausente. La llegada de una niñera sensible rompe el velo de perfección y revela el dolor escondido entre los rincones. Entre gestos sencillos, nace un lazo lo suficientemente fuerte como para desafiar mentiras y manipulaciones. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, el dolor da paso al amor, y una nueva familia renace de las cenizas. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En las colinas de Valle de los Pinos, ciudad imperial enclavada en la Sierra Central, la mansión de los Alcázar se alzaba imponente entre jardines meticulosamente diseñados. Con sus 3 pisos de arquitectura neoclásica, vitrales coloridos y una vista privilegiada a la selva tropical, la propiedad parecía salida de un cuento de hadas. Pero para Beatriz, una niña de solo 8 años, aquel lugar suntuoso se había transformado en una prisión silenciosa desde que su madre, Eleonora Alcázar, partiera de este mundo tras una larga enfermedad. Detrás de las paredes de piedra y de las ventanas adornadas con cortinas de seda importada, Beatriz vivía sus días contando las horas para que su padre, Eduardo Alcázar, uno de los mayores empresarios del sector tecnológico de México, regresara de sus frecuentes viajes de negocios. La niña de ojos almendrados y cabello castaño rizado, herencia directa de su madre de la costa, era la imagen viva de Eleonora, hecho que no pasaba desapercibido para Débora, la actual esposa de Eduardo. Débora Montero Alcázar, una exmodelo de 34 años, había conquistado a Eduardo durante un evento benéfico en Ciudad de México, solo 6 meses después del fallecimiento de Eleonora. Con su belleza deslumbrante, inteligencia aguda y un encanto calculado, no tardó en que el viudo solitario sucumbiera a sus encantos. El matrimonio se celebró en una ceremonia discreta, para disgusto de la prensa, que adoraría transformar la unión en un espectáculo. Beatriz, ¿cuántas veces tengo que repetir que no debes correr por los pasillos? La voz de Débora resonó por el salón principal, fría como el mármol que revestía el suelo. La niña se detuvo inmediatamente, abrazando su libro de historias contra el pecho. «Disculpa, tía Débora», murmuró bajando los ojos. «No soy tu tía, soy tu madrastra, tu madre ahora. Y ya dije que no quiero oír esos pasos pesados por la casa. Pareces un elefante. Una niña de buena familia debe moverse con gracia». Beatriz asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Había aprendido en los últimos meses que llorar delante de Débora era garantía de quedarse sin cenar para controlar el drama innecesario, como decía la madrastra. Cuando Eduardo estaba en casa, Débora se transformaba. Su voz adquiría un tono melódico y dulce. Sus gestos se volvían delicados, y su rostro exhibía siempre una sonrisa radiante. Para el empresario, la nueva esposa era un ángel que había rescatado su vida del abismo de tristeza y soledad, una mujer dedicada que cuidaba de su hija con amor maternal. «Querido, creo que Beatriz necesita más disciplina. Me preocupa que se esté volviendo muy mimada con la ausencia de una figura materna fuerte», comentó Débora una noche, durante una cena sofisticada preparada especialmente para el regreso de Eduardo de un viaje a Europa. «¿Tú crees?», preguntó Eduardo, mirando a su hija que comía en silencio del otro lado de la mesa. «Me parece tan callada últimamente». «Exacto. Esa quietud es preocupante. Cuando tú no estás, ella tiene ataques de rebeldía. El doctor Morales sugirió que podríamos contratar una niñera especializada para ayudar en su educación. Alguien con formación pedagógica». Eduardo frunció el ceño, observando a Beatriz con más atención. La niña, antes tan habladora y risueña, parecía ahora una pequeña estatua concentrada solo en cortar los vegetales en pedacitos cada vez más pequeños, sin realmente comerlos. «Tal vez sea una buena idea», acordó finalmente. «Puedo pedirle a Elena de HH que encuentre a alguien cualificado». «No será necesario, mi amor», Débora sonrió, posando su mano delicada sobre la de Eduardo. «Ya hice algunas entrevistas. Encontré una joven perfecta para el puesto. Tiene experiencia con niños difíciles y referencias impecables». Lo que Eduardo no sabía era que Débora
Ya había despedido a 3 niñeras en los últimos meses. Todas cometieron el mismo error. Demostraron afecto por Beatriz. La primera fue despedida por contar historias a la niña fuera del horario permitido. La segunda, por traer un pequeño regalo de cumpleaños. La tercera, por sugerir que Beatriz parecía abatida y tal vez debería consultar a un médico. Para Débora, cualquier persona que amenazara su control sobre la casa y principalmente sobre Eduardo, necesitaba ser eliminada. La nueva niñera sería solo una pieza más en su juego, alguien que seguiría sus órdenes sin cuestionar y ayudaría a mantener a Beatriz en su lugar, a la sombra, silenciosa, invisible. Lo que Débora no imaginaba era que Fernanda Olvera, la nueva contratada, no sería manipulable como las anteriores. A sus 28 años, Fernanda había crecido en la periferia de Ciudad de México, hija de una empleada doméstica y un conductor de autobús. Formada en pedagogía por la UNAM, con especialización en psicología infantil, llevaba no solo conocimiento académico, sino una sensibilidad aguda y un sentido de justicia inquebrantable. A la mañana siguiente, Eduardo partiría para una conferencia en Tokio que duraría 3 semanas. Antes de salir, pasó por la habitación de su hija para despedirse. Encontró a Beatriz sentada en la cama, peinando el cabello de una muñeca que había pertenecido a su madre. «Princesa, papá tendrá que viajar de nuevo», dijo sentándose a su lado. Beatriz solo asintió, sin levantar los ojos. «Pero tengo una novedad. Cuando regreses de la escuela mañana conocerás a Fernanda. Ella será tu niñera y se quedará contigo mientras yo esté fuera». «La tía Débora dijo que no necesito niñera, que ya soy grande», murmuró la niña. Eduardo frunció el ceño. «Pero fue ella quien sugirió contratar a alguien para ayudar con tu educación». Beatriz finalmente levantó los ojos, revelando una madurez perturbadora para alguien tan pequeño. «Ella dice cosas diferentes a personas diferentes, papá. ¿Qué quieres decir con eso, Vía?» Antes de que la niña pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió, y Débora apareció con su bata de seda y una sonrisa estudiada. «Querido, el chofer ya está esperando. Perderás el vuelo si no sales ahora». Eduardo besó la frente de su hija y prometió traer un bonito regalo de su viaje. Mientras observaba a su padre salir de la habitación, Beatriz sintió la mirada gélida de Débora posándose sobre ella como una sombra. «Recuerda las reglas mientras tu padre esté fuera», susurró la madrastra, tan pronto como Eduardo bajó las escaleras. «Nada de ruido, nada de desorden, nada de quejas para la nueva niñera. Si me entero de que has estado hablando lo que no debes». El resto de la frase quedó suspendido en el aire, pero la amenaza estaba clara en los ojos de Débora. Beatriz abrazó la muñeca con más fuerza, su pequeño corazón acelerándose con el miedo de lo que vendría en los próximos días. Esa noche, sola en su lujosa habitación, la niña abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un portarretratos escondido. En la foto, Eleonora sonreía sosteniendo a Beatriz en brazos, ambas en la playa de Cancún. La niña pasó los dedos por el cristal que protegía la imagen. «Mamá, tengo miedo», susurró al silencio. «Por favor, manda a alguien a ayudarme». Poco sabía Beatriz que su pedido sería atendido. A la mañana siguiente, mientras Eduardo embarcaba en su jet privado rumbo al otro lado del mundo, Fernanda Olvera subía las escaleras de la mansión de los Alcázar, llevando en su bolso gastado no solo sus documentos y diplomas, sino también una capacidad extraordinaria para ver más allá de las apariencias, una cualidad que cambiaría para siempre la vida en aquella casa. El sol apenas había despuntado cuando Fernanda llegó al imponente portón de la mansión de los Alcázar. La joven ajustó la correa de su bolso raído sobre el hombro y respiró hondo antes de identificarse en el interfono. Observó los jardines perfectamente cuidados mientras esperaba, pensando en cómo aquel escenario contrastaba con la simplicidad del apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre en Iztapalapa, zona sur de Ciudad de México. Después de pasar por la estricta seguridad del condominio de lujo, Fernanda fue conducida por un camino de piedras ornamentales hasta la entrada principal de la mansión. La imponencia del lugar no la intimidó. Durante la universidad, había trabajado como tutora en casas de familias adineradas para costear sus estudios. «Señora Olvera»,
Sea puntual. La voz de Débora sonó fría tan pronto como la puerta se abrió. Sin un buenos días o cualquier otro saludo, la madrastra de Beatriz evaluó a la recién llegada de pies a cabeza con una mirada crítica. «Buenos días, señora Alcázar. ¿Puede llamarme Fernanda?», respondió con una sonrisa educada, extendiendo la mano que no fue aceptada. «Prefiero mantener la formalidad». Débora le dio la espalda, indicando que Fernanda debía seguirla. «Le mostraré dónde se alojará y le explicaré sus funciones». Mientras caminaba por los pasillos adornados con obras de arte y muebles de diseño, Fernanda absorbía cada detalle del ambiente. Sus ojos, entrenados en la observación de comportamientos infantiles, notaron inmediatamente la ausencia de cualquier señal de que una niña viviera en aquella casa. No había juguetes, dibujos en el refrigerador o cualquier otro vestigio de la presencia de Beatriz en los espacios comunes. «Su habitación está en el área de servicio, cerca de la cocina», explicó Débora, conduciéndola por un pasaje discreto al lado de la escalera principal. «Las comidas de la niña deben servirse puntualmente en los horarios establecidos en este cronograma». Débora entregó una carpeta con varias hojas impresas conteniendo horarios rígidos para cada actividad de Beatriz: estudios, comidas, baño, tiempo libre, que no pasaba de 30 minutos diarios, y hora de dormir. «La niña tiene tendencia a la indisciplina y a la rabieta cuando se le contradice», continuó Débora, su voz metálica resonando por el estrecho pasillo que llevaba a los fondos de la mansión. «Cualquier comportamiento inadecuado debe ser reportado inmediatamente a mí». Fernanda asintió silenciosamente, guardando cada palabra para posterior análisis. Algo en la manera en que Débora se refería a su hijastra como «la niña», en lugar de usar su nombre, causó una incomodidad inmediata. La habitación designada a la niñera era pequeña, pero cómoda, con una cama individual, un armario compacto y un escritorio. La única ventana daba a un área interna sin vista. «Beatriz está en la escuela ahora. Regresará a las 13 y deberá almorzar a las 13:30 en punto. Nada de golosinas antes de las comidas. Después del almuerzo, tiene 2 horas de estudio acompañado seguidas de 1 hora de piano». Débora consultó su reloj de pulsera carísimo. «Tengo compromisos ineludibles ahora. La ama de llaves, doña Remedios, le mostrará el resto de la casa». Tan pronto como Débora salió, cerrando la puerta con un clic seco, Fernanda relajó los hombros que ni siquiera había notado que estaban tensos. Guardó su poca ropa en el armario y organizó su material de trabajo. Libros infantiles cuidadosamente seleccionados, algunos juegos educativos y un cuaderno de anotaciones donde solía registrar observaciones sobre sus alumnos. Doña Remedios, una señora de 60 años con el rostro marcado por el tiempo y ojos amables, apareció poco después, trayendo una bandeja con café y panecillos. «La señora debe tener hambre después del viaje», dijo con una sonrisa tímida. «Vine a traerle un cafecito y a mostrarle el resto de la casa». Durante el recorrido, doña Remedios hablaba poco, respondiendo a las preguntas de Fernanda con monosílabos o frases cortas, siempre mirando por encima del hombro como si temiera ser escuchada. Fue cuando llegaron a la habitación de Beatriz que Fernanda sintió algo cambiar en el comportamiento de la ama de llaves. «Esta es la habitación de la niña», susurró, abriendo la puerta a un cuarto espacioso, decorado predominantemente en tonos de rosa y blanco. A primera vista, la habitación parecía salida de un catálogo de decoración. Una cama con dosel, estantes con libros organizados por tamaño y color, una mesa de estudios impecable y un área de juguetes donde muñecas caras se alineaban como en exposición. Pero Fernanda notó inmediatamente lo que faltaba: desorden, personalidad, vida. «Doña Remedios, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para la familia?», preguntó Fernanda, observando que no había fotos de la madre de Beatriz en ningún lugar visible. «22 años. Vi al señor Eduardo crecer, casarse con la señora Eleonora, la pequeña Beatriz nacer». La voz de la ama de llaves se quebró y sus ojos se humedecieron. «Disculpe, es mejor no hablar de eso». En ese momento, Fernanda tuvo la certeza de que sus sospechas iniciales eran correctas. Había algo profundamente errado en aquella casa, y ella necesitaría tiempo y cautela para desentrañar lo que sucedía detrás de las apariencias. A las 13 en punto, el chofer llegó con Beatriz de la escuela.
Fernanda aguardaba en la entrada, ansiosa por conocer finalmente a la niña. Cuando la niña bajó del coche, lo primero que Fernanda notó fueron sus ojos, grandes y expresivos pero opacos, como si una luz hubiera sido gradualmente disminuida. «Hola, Beatriz, yo soy Fernanda, tu nueva niñera», se presentó, agachándose para quedar a la altura de la niña. Beatriz la observó con cautela sin responder al saludo. Vestida con un uniforme impecablemente planchado, con el cabello recogido en una cola de caballo estricta, ella parecía una pequeña adulta miniaturizada. «No tienes por qué tenerme miedo», continuó Fernanda, manteniendo un tono amable. «Estoy aquí para ayudarte con los estudios y pasar algún tiempo juntas». «No te tengo miedo», respondió finalmente la niña en voz baja. «Solo no quiero que te vayas como las otras». Aquella respuesta simple y directa golpeó a Fernanda como un puñetazo en el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, Débora apareció en la puerta, vestida para salir, exhalando un perfume fuerte y caro. «Ah, regresaste de la escuela. Ve a cambiarte inmediatamente. No quiero ese uniforme arrugado». Y volviéndose hacia Fernanda completó: «Asegúrate de que almuerce todo. Nada de dejar la comida en el plato, como ha estado haciendo últimamente». Tras la salida de Débora en su descapotable importado, Fernanda acompañó a Beatriz hasta su habitación. Observó cómo la niña organizaba metódicamente el material escolar y colgaba el uniforme con precisión casi obsesiva. «¿Te gusta la escuela, Beatriz?», preguntó intentando iniciar una conversación. «Puedes llamarme Vía. Mi padre y mi madre me llamaban así», respondió la niña, ignorando la pregunta original. «A la tía Débora no le gustan los apodos. Dice que disminuye a las personas». «¿Y tú qué piensas?». Beatriz pareció sorprendida con la pregunta, como si nadie se hubiera interesado por su opinión en mucho tiempo. «Me gusta ser Vía», dijo después de una pausa. «Me hace recordar cuando mamá estaba aquí». Durante el almuerzo, servido puntualmente por doña Remedios, Fernanda notó cómo Beatriz comía poco, moviendo la comida en el plato más de lo que realmente llevaba a la boca. «¿No tienes hambre?». Doña Débora dijo que necesito mantener la figura. Las niñas gordas no son elegantes. Fernanda sintió una oleada de indignación. Una niña de 8 años no debería preocuparse por mantener la figura. «Sabes, Vía, cuando yo era niña, mi madre decía que la buena comida da fuerza al cuerpo y a los pensamientos. Cuantos más pensamientos geniales queremos tener, más necesitamos alimentar nuestro cerebro». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Beatriz, la primera que Fernanda presenciaba. «¿Qué tipo de pensamientos?». «Ah, pensamientos sobre historias de aventura, sobre cómo funcionan las estrellas, sobre cómo hacer un pastel de chocolate perfecto». La sonrisa de Beatriz se amplió un poco más, y ella tomó el tenedor, llevando un trozo de pollo a la boca. Después del almuerzo, siguiendo el cronograma impuesto, Fernanda debería supervisar 2 horas de estudios. Pero en lugar de seguir rígidamente lo planeado, decidió conocer mejor a su alumna. «¿Qué es lo que más te gusta estudiar, Vía?». La niña dudó, como si temiera una trampa. «Puedo contarte un secreto», susurró finalmente. «Claro, los secretos entre nosotras se quedan entre nosotras. Me encantan las matemáticas». Los ojos de Beatriz brillaron por primera vez. Los números siempre tienen sentido, incluso cuando nada más lo tiene. Aquella tarde, Fernanda descubrió que detrás de la fachada de niña sumisa y silenciosa, Beatriz era extraordinariamente inteligente, con una mente ágil y curiosa sobre el mundo. A cada pequeña pregunta, a cada problema matemático resuelto con entusiasmo, la niña parecía despertar de un largo letargo. Cuando Débora regresó al final de la tarde, Beatriz volvió inmediatamente a su comportamiento anterior. Cabeza baja, respuestas monosilábicas, movimientos contenidos. «¿Cómo fue el primer día?», preguntó Débora a Fernanda, mientras se servía una copa de vino. «Productivo. Beatriz es una niña muy inteligente. No la elogies demasiado. Se le subirá a la cabeza». Débora tomó un sorbo de vino, observando a la niñera con ojos calculadores. «Recuerda que estás aquí para educarla, no para ser su amiga». Esa noche, después de que Beatriz se fue a la cama, Fernanda permaneció despierta en su habitación, haciendo anotaciones detalladas sobre todo lo que había observado. Había señales claras de negligencia emocional
y posible abuso psicológico. La niña presentaba comportamientos típicos de niños que aprenden a volverse invisibles como mecanismo de supervivencia. El sonido de un llanto ahogado la despertó de sus pensamientos. Saliendo silenciosamente de su habitación, Fernanda siguió el sonido hasta la puerta del cuarto de Beatriz, apoyó el oído en la madera y escuchó sollozos entrecortados por palabras que no lograba distinguir. Sin dudarlo, giró la manija despacio y entró. Encontró a Beatriz acurrucada en la cama, abrazada a un oso de peluche desgastado por el uso, el único objeto en la habitación que parecía tener personalidad real. ¿Vía? ¿Qué pasó?, preguntó suavemente, acercándose a la cama. La niña se asustó intentando esconder las lágrimas. Nada. Yo solo... Ella apretó más el oso contra el pecho. La tía Débora dijo que iré a un internado si no me porto bien, que papá estuvo de acuerdo en mandarme lejos. Fernanda se sentó en la orilla de la cama y con cuidado tocó el hombro de la niña. Tu padre te ama mucho, Vía. Estoy segura de que jamás te mandaría lejos. ¿Cómo puedes saberlo? Los ojos de la niña, llorosos, buscaban desesperadamente certeza en las palabras de la niñera. Porque vi cómo se despidió de ti. Vi las fotos de él sonriendo a tu lado en la mesa de la oficina. Y principalmente porque ningún padre que ama a su hija la mandaría lejos sin un buen motivo. En ese momento, algo cambió entre ellas. Un hilo invisible de confianza comenzó a formarse, delicado pero resiliente. ¿Puedo contarte una historia para ayudarte a dormir?, ofreció Fernanda. Beatriz asintió, acomodándose bajo las sábanas mientras Fernanda comenzaba a narrar una historia sobre una princesa valiente que, aunque enfrentaba muchas dificultades, nunca perdía la esperanza. Escondida en el pasillo, protegida por la penumbra, Débora observaba la escena con los ojos entrecerrados y los labios apretados en una línea fina de desaprobación. La nueva niñera sería un problema más que resolver, otra amenaza a su control cuidadosamente construido. Pero Débora Montero Alcázar no había llegado a donde estaba permitiendo que los obstáculos permanecieran en su camino por mucho tiempo. Los días en la mansión de los Alcázar comenzaron a seguir un nuevo ritmo. Fernanda, con su sensibilidad y formación pedagógica, encontraba maneras de transformar cada actividad obligatoria del cronograma de Beatriz en algo significativo y placentero. Las clases de matemáticas se convertían en juegos de lógica, el tiempo de lectura en aventuras compartidas, incluso las detestadas clases de piano cobraban vida cuando Fernanda relacionaba las partituras con historias de grandes compositores. Una tarde especialmente agradable, mientras Débora participaba en un evento benéfico en un hotel de lujo en el centro de Valle de los Pinos, Fernanda decidió llevar a Beatriz a un picnic en el jardín de la mansión. Pero el cronograma dice que debo practicar caligrafía ahora, protestó Beatriz, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si esperara que la madrastra pudiera aparecer en cualquier momento. Vamos a practicar caligrafía de una manera diferente, respondió Fernanda con una sonrisa conspiradora. Llevaremos papel y lápices al jardín y podrás escribir sobre las flores y pájaros que encontremos. El rostro de Beatriz se iluminó con la idea. Bajaron juntas al jardín, cargando una manta, algunos sándwiches preparados secretamente con la ayuda de doña Remedios y el material para escribir. Eligieron un lugar bajo la sombra de un mango frondoso, lejos de los ojos vigilantes de la mansión. «Mira, Fernanda, un colibrí», exclamó Beatriz, señalando a una pequeña ave de plumaje verde metálico que zigzagueaba entre las flores. «¡Qué lindo! ¿Quieres escribir sobre él?». La niña asintió entusiasmada, acostándose boca abajo sobre la manta, las piernas balanceándose en el aire, mientras comenzaba a describir el pájaro en su cuaderno. Su carita concentrada, la lengua apareciendo ligeramente entre los labios mientras formaba cada letra con cuidado, hizo que el corazón de Fernanda se encogiera. ¿Cómo podía alguien querer apagar la luz natural que emanaba de aquella niña? «Fernanda», llamó Beatriz después de unos minutos de escritura, «¿crees que a mi padre le gustará leer esto cuando regrese?». «Estoy segura de que sí, Vía. Podemos guardar todos tus textos y dibujos para mostrárselos. La tía Débora dice que a papá no le gusta el desorden. Ella tira mis dibujos cuando hago muchos». Fernanda sintió un nudo en el estómago. «Bueno,
A partir de ahora guardaremos todo en una carpeta especial en mi habitación. Será nuestro secreto, ¿qué te parece? Beatriz sonrió, pero pronto su semblante cambió a preocupación. ¿Y si ella busca en tu habitación? Ella no tiene motivos para hacer eso. Fernanda intentó tranquilizarla, aunque no estaba tan segura. Además, tengo un escondite perfecto. En los días que siguieron, Fernanda comenzó a documentar sistemáticamente no solo los progresos de Beatriz, sino también los comportamientos preocupantes de Débora. La madrastra, percibiendo que su control estaba amenazado, intensificó sus tácticas. Criticaba la apariencia de Beatriz delante de Fernanda, sugería que la niña estaba engordando, incluso siendo visiblemente delgada para su edad, y constantemente cuestionaba las metodologías de la niñera. No creo que sea apropiado que esté leyendo esos libros de aventura, comentó Débora, hojeando con desdén un ejemplar de El Mago de Oz que encontró en la habitación de Beatriz. Historias sobre niños que huyen de casa no son ejemplos adecuados. Con todo respeto, señora Alcázar, la literatura infantil ayuda a los niños a procesar emociones complejas a través de la fantasía, explicó Fernanda pacientemente. Dorothy no huye de casa, es llevada por un tornado y pasa toda la historia intentando regresar con su familia. Débora lanzó una mirada gélida a la niñera. No me interesa la opinión de alguien que creció en un barrio donde el mayor sueño es tener un coche financiado. Usted está aquí para seguir mis instrucciones, no para cuestionarlas. Fernanda respiró hondo, conteniendo la respuesta afilada que amenazaba con escapar. Para ayudar a Beatriz necesitaba mantener su empleo. Comprendo, señora. Seguiré sus instrucciones. Pero lejos de los ojos de Débora, Fernanda continuaba su trabajo de reconstrucción de la autoestima de Beatriz. El cambio en la niña era sutil, pero consistente. Comenzó a hablar más, a sonreír con más frecuencia e incluso a demostrar pequeños actos de asertividad. Una tarde, mientras Fernanda organizaba el material escolar de Beatriz, notó algo escondido bajo la pila de cuadernos. Un portarretratos con la foto de Eleonora, madre de Beatriz. ¿De dónde vino esa foto, Vía?, preguntó con suavidad. La niña miró a su alrededor asegurándose de que estaban solas, antes de responder. Estaba guardada en el sótano. La tía Débora le mandó a don Antonio tirar todas las fotos de mamá, pero yo tomé esta a escondidas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo de olvidar su rostro. Fernanda se sentó al lado de la niña, colocando un brazo alrededor de sus hombros. Nunca olvidarás a tu madre, Vía. Ella está aquí. Tocó el pecho de la niña, justo sobre el corazón. Y aquí. Tocó su frente. En las memorias, en las historias que guardas de ella, en el amor que sientes. La tía Débora dice que debo olvidar, que eso solo me pone triste. A veces, las personas no entienden que recordar a quienes amamos, incluso sintiendo nostalgia, es importante. Es lo que nos mantiene conectados. Esa noche, después de que Beatriz se durmiera, Fernanda recibió una llamada de Eduardo Alcázar. El empresario llamaba semanalmente para verificar cómo estaba su hija, y en las últimas 2 semanas, Fernanda había logrado hablar con él directamente, sin la intermediación de Débora. ¿Cómo le va a Beatriz con los estudios?, preguntó Eduardo, su voz cansada revelando el desgaste de las largas jornadas de trabajo. Ella es brillante, señor Alcázar. Tiene una facilidad impresionante con las matemáticas y una imaginación increíble para la escritura. Estamos trabajando en un pequeño libro de historias que ella quiere mostrarle cuando regrese. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Un libro? Ella nunca mencionó que le gustara escribir, tal vez porque nunca tuvo la oportunidad de explorar eso antes, sugirió Fernanda, cuidadosa para no parecer acusatoria. Los niños necesitan espacio para descubrir sus pasiones. Tienes razón. He estado tan ocupado. La voz de Eduardo falló por un instante. Pero voy a compensarlo. Decidí terminar este viaje antes. Llegaré en 3 días. Fernanda sintió una oleada de alivio. La presencia de Eduardo en casa cambiaría la dinámica, dándole la oportunidad de mostrar los progresos de Beatriz y tal vez empezar a abrirle los ojos a lo que realmente sucedía cuando él estaba ausente. Beatriz estará radiante con la noticia. Ella lo extraña mucho.
Por favor, no se lo digas todavía, quiero darle una sorpresa. Y... Fernanda. Sí, señor. Gracias por cuidar de mi hija. No tengo palabras para expresar lo importante que es saber que ella está en buenas manos. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era diferente. Débora parecía agitada, moviéndose por la casa con pasos nerviosos, dando órdenes contradictorias a los empleados. Quiero esta casa impecable. Eduardo regresa en 3 días y todo necesita estar perfecto. Se detuvo al ver a Fernanda bajando las escaleras con Beatriz. Ah, ustedes dos. Beatriz, hoy tendrás clases extras de etiqueta. Tu padre estará en casa pronto y no quiero que te vea comportándote como una salvaje, pero hoy es día de ciencias en el cronograma, observó Fernanda, sosteniendo delicadamente la mano de Beatriz, que había comenzado a temblar. El cronograma cambió. Soy yo quien decide lo que es mejor para esta casa y para esta niña. Débora se acercó, bajando la voz para que solo Fernanda pudiera oír. No olvides tu lugar aquí, jovencita. Eres una empleada, nada más. Reemplazable como cualquier otra. Fernanda sostuvo la mirada de Débora sin retroceder. Mi compromiso es con el bienestar de Beatriz. Su compromiso es con quien firma su cheque. Débora sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Ahora lleva a Beatriz para el desayuno y luego prepárala para la profesora de etiqueta que llegará en 1 hora. Durante el desayuno, Beatriz comió en silencio, sus hombros curvados y la antigua expresión de apatía regresando a su rostro. «¿Está todo bien, Bea?», susurró Fernanda, mientras servía jugo de naranja a la niña. «Tu padre regresa, ¿recuerdas? Eso es algo bueno». «No cuando la tía Débora está así», respondió la niña, apenas moviendo los labios. «Ella se pone nerviosa antes de que papá regrese. Dice que tengo que ser perfecta, si no, él se decepcionará». La clase de etiqueta fue una tortura para Beatriz. La profesora, una señora rígida indicada por Débora, criticaba cada movimiento de la niña. La postura no estaba lo suficientemente erguida. La sonrisa era demasiado amplia. La reverencia no era elegante. La manera de sostener el tenedor era inadecuada. Fernanda observaba con el corazón encogido, interviniendo cuando era posible para aliviar la presión sobre la niña. Después de 2 horas de críticas constantes, notó que Beatriz estaba pálida. «Creo que necesitamos un descanso», sugirió acercándose a la niña. «Beatriz no parece sentirse bien». «No sea ridícula», replicó la profesora. «Ella está perfectamente bien. Esto es solo pereza o intento de llamar la atención». Pero en el momento siguiente, Beatriz se tambaleó y habría caído si Fernanda no la hubiera sostenido. «¿Vio? Le dije que no está bien». Sin esperar respuesta, Fernanda tomó a la niña en brazos y la llevó a su habitación. Beatriz estaba ardiendo en fiebre. Fernanda la ayudó a cambiarse de ropa y acostarse, corriendo enseguida a buscar un antitérmico y un paño húmedo para colocar en su frente. «Voy a llamar a un médico», dijo tomando el teléfono. «No», Beatriz sujetó su muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «A la tía Débora no le gusta que me enferme. Dice que es un capricho». Fernanda sintió una oleada de indignación subir por su pecho. «No importa lo que ella piense. Tienes fiebre alta y necesitas un médico». Débora apareció en la puerta atraída por la conmoción. «¿Qué está pasando aquí? La clase aún no ha terminado. Beatriz tiene fiebre alta. Necesitamos llamar a un médico. No sea dramática, solo hay que darle un antitérmico y dejarla descansar un poco. Los médicos son para emergencias reales». «Con todo respeto, señora Alcázar, la fiebre alta en niños es una emergencia real. Si prefiere, puedo llamar directamente al señor Eduardo e informarle de la situación». El rostro de Débora palideció por un instante, revelando el miedo detrás de la fachada de control. Sabía que la negligencia médica sería algo que ni siquiera ella podría justificar a su marido. «Muy bien, llame al doctor Morales. Pero usted asumirá las consecuencias si esto es solo una exageración suya». El médico, un pediatra experimentado, llegó en menos de 1 hora. Después de examinar a Beatriz, diagnosticó una infección de garganta que, si se trataba adecuadamente, no causaría mayores problemas. «Necesita reposo, muchos líquidos y estos antibióticos por 1 semana», explicó, entregando la receta a Fernanda. «Y nada de clases o actividades estresantes en los próximos días».
Pero tiene compromisos importantes, protestó Débora. No puede simplemente quedarse en la cama como una inválida. El médico la miró con severidad. Señora Alcázar, la salud de la niña es lo primero. Cualquier compromiso puede esperar hasta que ella se recupere. Después de que el médico salió, Débora jaló a Fernanda al pasillo lejos de los oídos de Beatriz. «Está intentando hacerme parecer una villana, ¿verdad?», acusó con los ojos brillando de rabia contenida. «Llamando a médicos innecesariamente, contradiciendo mis órdenes delante de extraños. Solo estoy haciendo mi trabajo, que es cuidar de Beatriz. Y con todo respeto, señora, su salud no es negociable. Su trabajo es hacer lo que yo mando», siseó Débora. «Y créame, sé exactamente cómo lidiar con empleados insubordinados. Usted no es la primera niñera que intenta acercarse demasiado a Beatriz o ganarse la simpatía de Eduardo, y no será la última en ser despedida». Fernanda sostuvo la mirada de Débora sin demostrar intimidación. «Si el señor Alcázar decide despedirme después de conocer mi trabajo, lo aceptaré. Hasta entonces seguiré haciendo lo mejor por Beatriz». La tensión entre las dos crecía a cada hora, como una tormenta formándose en el horizonte. Y en 3 días, Eduardo Alcázar estaría de regreso, sin saber que su llegada sería el catalizador para una explosión que cambiaría para siempre el destino de todos en aquella mansión. La mansión de los Alcázar bullía con los preparativos para el regreso de Eduardo. Los empleados corrían de un lado a otro, puliendo la platería, cambiando los arreglos florales y preparando los platos favoritos del patrón. Débora supervisaba todo con ojos de águila, exigiendo perfección absoluta en cada detalle. Beatriz, aún recuperándose de la infección de garganta, observaba el movimiento desde su habitación, donde Fernanda insistía en que permaneciera descansando, a pesar de las protestas de Débora de que la niña ya estaba lo suficientemente bien para retomar sus actividades. «Fernanda, ¿puedo hacer un dibujo para papá?», preguntó Beatriz, sentada en la cama con un libro de historias en su regazo. «Claro que sí. Voy a buscar tu material», respondió la niñera feliz de ver el entusiasmo de la niña regresando. Cuando volvió con los lápices de colores y papel, encontró a Beatriz pensativa, con la mirada perdida por la ventana que daba a los jardines. «¿Qué pasa, Bía? ¿Te sientes mal de nuevo?». La niña negó con la cabeza. «Estoy pensando si papá querrá que te vayas, como las otras niñeras». Fernanda se sentó en la orilla de la cama, colocando los materiales de dibujo al lado de la niña. «¿Por qué piensas eso?». «Porque la tía Débora siempre convence a papá de que las niñeras son malas. Ella dice cosas y papá le cree». La revelación no sorprendió a Fernanda. Ya había conectado los puntos sobre el destino de las niñeras anteriores a través de conversaciones con doña Remedios y observaciones del comportamiento de Débora. «Tu padre parece ser un hombre inteligente. Estoy segura de que querrá escuchar todos los lados antes de tomar cualquier decisión». Beatriz no pareció convencida, pero tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Fernanda observó cómo la pequeña mano trabajaba con concentración, creando trazos que lentamente formaron 3 figuras: una niña de cabello rizado, un hombre alto de traje y una mujer de cabello oscuro recogido en un moño. «Eres tú, tu padre y...». Fernanda se detuvo percibiendo que la tercera figura no era Débora, sino ella misma. «Somos nosotros», explicó Beatriz con simplicidad. «Tú, yo y papá, felices». El corazón de Fernanda se encogió. En solo 2 semanas se había encariñado con la niña más de lo que podía prever. La idea de dejarla a los cuidados exclusivos de Débora era insoportable. «Es un dibujo hermoso, Bía. Estoy segura de que a tu padre le encantará». Mientras Beatriz continuaba dibujando, Fernanda escuchó voces exaltadas en el pasillo. Reconoció inmediatamente el tono controlado pero glacial de Débora y la voz temblorosa de doña Remedios. «¿Estás segura de eso, Remedios?». La voz de Débora era baja, pero cargada de amenaza. «Porque si me está mintiendo...». «Juro por la luz de mis ojos, señora. Vi cuando la señorita guardó la cajita en su cajón. Parecía ser de joyas». Fernanda frunció el ceño, confusa. No tenía ninguna cajita de joyas en su habitación. «Beatriz, quédate aquí descansando. Vuelvo en un minuto, ¿de acuerdo?». Salió silenciosamente de la habitación y siguió por el pasillo hasta su propio dormitorio. Al acercarse, vio que la puerta estaba entreabierta,
aunque estaba segura de haberla cerrado al salir. La empujó despacio y encontró a Débora hurgando en sus cajones. «Señora Alcázar», llamó, manteniendo la voz firme a pesar de la sorpresa. «¿Puedo ayudarla en algo?» Débora se giró sobresaltada, pero pronto se recompuso, exhibiendo una sonrisa fría. «Ah, Fernanda, solo estaba verificando si el servicio de limpieza se está haciendo adecuadamente en todas las habitaciones. ¿Verificando mis cajones personales?» La sonrisa de Débora desapareció. En realidad, Remedios mencionó haber visto algo sospechoso. «Como dueña de esta casa, tengo todo el derecho de investigar». «¿Algo sospechoso como qué, exactamente?» Antes de que Débora pudiera responder, doña Remedios apareció en la puerta, el rostro pálido y las manos temblorosas. «Señora, el señor Antonio llamó. El patrón llegará en 1 hora». El vuelo se adelantó. La noticia tomó a Débora por sorpresa. Eduardo no debería llegar hasta el día siguiente. Su plan necesitaba ser acelerado. «Genial. Asegúrese de que todo esté listo». Y volviéndose hacia Fernanda, añadió con una dulzura exagerada: «Continuaremos nuestra conversación más tarde, querida. Ahora, por favor, prepare a Beatriz para recibir a su padre. La quiero impecable». Tan pronto como Débora salió, Fernanda cerró la puerta con llave y hizo una verificación rápida de sus pertenencias. Todo parecía estar en su lugar, pero algo en la actitud de Débora la dejó alerta. Instintivamente, abrió el cajón donde guardaba su diario con las anotaciones sobre el comportamiento de Débora y los progresos de Beatriz. El cuaderno seguía allí, pero había sido claramente manipulado, pues la cinta marcadora no estaba en la página correcta. Sintiendo un escalofrío en la espalda, Fernanda percibió que Débora debía haber leído sus anotaciones, incluyendo sus sospechas de abuso psicológico y las estrategias que estaba usando para ayudar a Beatriz a recuperar su autoestima. Esto significaba que la madrastra sabía exactamente lo que Fernanda pensaba sobre ella y cuánto representaba una amenaza a su control sobre la casa y sobre Eduardo. Con el corazón acelerado, Fernanda volvió al cuarto de Beatriz, encontrándola aún concentrada en sus dibujos. «Vía, tu padre llegará más temprano. ¿Vamos a elegir una ropa bonita para que uses?» Los ojos de la niña se iluminaron. «Papá ya viene». «¿Ahora?» «En aproximadamente 1 hora. Y apuesto a que le encantará ver lo linda y recuperada que estás». Mientras ayudaba a Beatriz a vestirse, Fernanda intentaba calmar su propia aprensión. Algo le decía que Débora estaba tramando algo y necesitaba estar preparada. Eduardo Alcázar llegó exactamente 1 hora después, su Range Rover negro, cruzando los portones de la mansión puntualmente. Débora lo aguardaba en la entrada, vistiendo un elegante vestido azul marino y con el cabello impecablemente arreglado. A su lado Beatriz esperaba ansiosamente, usando un vestido blanco con detalles en rosa, elegido por Fernanda. «¡Papá!», exclamó la niña tan pronto como Eduardo bajó del coche, corriendo en su dirección con un entusiasmo que sorprendió al empresario. «Vía, mi princesa». Eduardo la alzó en sus brazos, cubriendo su rostro de besos. «¡Qué grande estás! Parece que creciste en estas 3 semanas». Débora se acercó ofreciendo el rostro para un beso que Eduardo depositó distraídamente, aún concentrado en su hija. «¿Cómo estuvo el viaje, querido? Debes estar exhausto». «Cansado pero feliz de estar en casa». Eduardo finalmente miró a su alrededor. «¿Dónde está Fernanda? Me gustaría conocerla personalmente». «Estoy aquí, señor Alcázar». Fernanda dio un paso al frente, manteniendo una distancia respetuosa. «Es un placer finalmente conocerlo». Eduardo la estudió por un momento, aún con Beatriz en sus brazos. «El placer es mío. Gracias por cuidar tan bien de mi hija. Nuestras conversaciones por teléfono me dieron tranquilidad durante el viaje». Débora lanzó una mirada rápida a Fernanda, sorprendida al descubrir que los dos habían conversado directamente sin su conocimiento. «Fernanda ha sido dedicada», comentó con una sonrisa tensa, «aunque a veces excede sus atribuciones». «Papá, mira lo que hice para ti», interrumpió Beatriz, extendiendo el dibujo que había hecho más temprano. Eduardo examinó el papel, su rostro suavizándose en una sonrisa emocionada. «Está hermoso, Vía, dibujas cada vez mejor». Fernanda me ayudó con los colores, y ella dijo que puedo escribir historias también.
Estamos haciendo un libro juntas. ¿En serio? Eduardo miró a la niñera con interés genuino. No puedo esperar a verlo. Querido, debes estar hambriento. Mandé preparar todos tus platos favoritos. Débora intervino, colocando una mano posesiva en el brazo de su marido. ¿Por qué no entramos? Podemos conversar sobre el libro de Beatriz durante la cena. La cena transcurrió en una atmósfera extrañamente tensa. Débora dominaba la conversación, hablando sobre eventos sociales y sus actividades filantrópicas durante la ausencia de su marido. Eduardo, aunque educado, mantenía su atención dividida entre la esposa y la hija, que parecía más animada de lo que él recordaba haberla visto en mucho tiempo. Entonces, ¿Beatriz tuvo algún problema durante mi ausencia?, preguntó Eduardo dirigiéndose a la mesa en general. En realidad, comenzó Fernanda. Nada significativo, cortó Débora rápidamente. Solo un resfriado leve, ya totalmente curado. Fernanda tiende a ser un poco alarmista con cuestiones de salud. Fue una infección de garganta con fiebre alta, corrigió Fernanda con firmeza. El doctor Morales prescribió antibióticos y reposo absoluto. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué no fui informado de esto? No queríamos preocuparte innecesariamente, querido. Débora lanzó una mirada de advertencia a Fernanda. Estaba todo bajo control. Aún así, me gustaría saber cuándo mi hija se enferma, independientemente de la gravedad. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos. «Papá», dijo Beatriz de repente, «¿Fernanda puede quedarse con nosotros para siempre?» La pregunta inocente causó diversas reacciones alrededor de la mesa. Eduardo sonrió, sorprendido con el pedido. Fernanda se sonrojó, avergonzada, y Débora palideció visiblemente antes de recuperar la compostura. «Ay, Beatriz, Fernanda es una empleada, no una mascota que decidimos mantener», respondió Débora con una risa forzada. «Ella tiene su propia vida y, ciertamente, otros planes para el futuro». «En realidad», intervino Eduardo, «si Fernanda está haciendo un buen trabajo y Beatriz está feliz, no veo por qué no podría quedarse con nosotros por mucho tiempo. Necesitamos estabilidad para nuestra hija, ¿no es así, querida?» La sonrisa de Débora no alcanzaba sus ojos. «Claro, querido. La estabilidad es fundamental». Después de la cena, mientras Fernanda llevaba a Beatriz para prepararse para dormir, Débora retuvo a Eduardo en el despacho para una conversación privada. «Hay algo que necesitamos discutir», dijo cerrando la puerta y verificando si estaban realmente solos. «Es sobre Fernanda. ¿Qué pasa con ella? Parece estar haciendo un excelente trabajo. Beatriz está más feliz de lo que la he visto en años». «Ese es exactamente el problema». Débora se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio, cruzando las piernas elegantemente. «Creo que ella se está acercando demasiado a Beatriz, creando expectativas irrealistas». Eduardo arqueó una ceja. «¿A qué te refieres?» «Bueno, viste el dibujo. Ella, tú y Beatriz, como una familia. Sin mí». Débora suspiró dramáticamente. «Y hay más. Remedios encontró esto en su habitación hoy». Débora abrió su bolso y sacó una cajita de terciopelo azul. Al abrirla, reveló un par de pendientes de diamantes que Eduardo reconoció inmediatamente. «Son los pendientes que te di en nuestro aniversario de bodas». Su rostro se endureció. «¿Qué hacían en su habitación?» «Exactamente lo que temo». Débora bajó los ojos fingiendo vergüenza. No quería creerlo, pero no es la primera vez que objetos pequeños desaparecen desde que ella llegó. Primero pensé que me estaba volviendo olvidadiza, pero cuando Remedios la vio escondiendo algo, Eduardo quedó en silencio, procesando la acusación. Conocía a Débora lo suficiente como para saber que ella tenía talento para el drama, pero el robo era una acusación seria. «¿Estás segura de esto?» «Ella no me parece el tipo de persona que haría algo así». «Las personas no siempre son lo que parecen, querido». Débora se levantó, acercándose para masajear los hombros tensos de su marido. Odiaría tener que llamar a la policía, especialmente con Beatriz tan apegada a ella. Tal vez podamos resolver esto discretamente. Despedirla con una buena referencia, siempre y cuando admita el error y devuelva cualquier otra cosa que pueda haber tomado». Eduardo suspiró, frotándose los ojos cansados. «Hablaré con ella mañana.
Escucharé su versión antes de tomar cualquier decisión. En la habitación de Beatriz, Fernanda terminaba de leer una historia para la niña que ya luchaba contra el sueño. «Fernanda», murmuró Beatriz abrazando su oso de peluche, «¿prometes no irte como las otras?». El pecho de Fernanda se encogió con la pregunta que se había vuelto recurrente. «Haré todo lo posible para quedarme contigo, Vía. Es una promesa». Pero mientras cerraba el libro de historias y apagaba la lámpara de noche, Fernanda no podía dejar de sentir que una tormenta se acercaba. Débora la observaba con hostilidad creciente y algo le decía que la madrastra no tardaría en actuar. De vuelta en su habitación, Fernanda hizo lo que venía haciendo todas las noches. Documentó meticulosamente los eventos del día, las reacciones de Beatriz, los cambios en su comportamiento y, ahora, las manipulaciones cada vez más evidentes de Débora. Sin saber que su diario había sido descubierto, continuaba registrando todo, como prueba del progreso de su alumna y de las condiciones a las que la niña había sido sometida antes de su llegada. Al terminar de escribir, una sensación incómoda la hizo revisar sus cajones nuevamente. Fue entonces cuando percibió un pequeño conjunto de joyas que mantenía en una caja discreta, recuerdos de su madre, había desaparecido. En su lugar, escondida bajo algunas ropas, estaba una cajita de terciopelo azul que nunca había visto antes. Al abrirla y encontrar pendientes de diamantes que obviamente pertenecían a alguien como Débora, la verdad la golpeó como un rayo. La trampa estaba montada, y ella había caído directo en ella. La luz de la mañana apenas había comenzado a penetrar por las ventanas de la mansión cuando Fernanda se despertó sobresaltada. Había pasado buena parte de la noche en vela pensando en qué hacer con la cajita de terciopelo con los pendientes de diamantes plantada en su habitación. Confrontar a Débora directamente sería inútil. La palabra de una niñera contra la de la esposa del patrón no tendría el menor peso. Necesitaba una estrategia. Fernanda tomó una decisión. No removería los pendientes de su habitación. Eso solo parecería que estaba intentando esconder evidencias. En cambio, decidió documentar todo. Tomó fotos de la cajita exactamente como la había encontrado, escribió en detalle cómo y cuándo la descubrió, y se preparó para el enfrentamiento que ciertamente vendría. Al salir al pasillo, percibió que la mansión estaba inusualmente silenciosa. Era domingo, y los empleados solían llegar más tarde. Aprovechó la quietud para ir hasta la cocina a preparar un café. Se sorprendió al encontrar a Eduardo ya despierto, sentado a la mesa con una taza de café frente a él y la mirada perdida en el paisaje más allá de la ventana. «Buenos días, señor Alcázar. Se levantó temprano», comentó manteniendo el tono profesional a pesar del nerviosismo que sentía. Eduardo se volvió hacia ella, su rostro revelando claras señales de una noche mal dormida. «Fernanda, qué bueno que bajó. Necesitamos hablar». El tono serio confirmó sus sospechas. Débora ya había hecho su jugada. «Claro, señor. ¿Sobre qué?». Eduardo indicó la silla frente a él. «Por favor, siéntese». Él esperó que ella se acomodara antes de continuar. «Estoy enfrentando una situación bastante desagradable. Algo desapareció de la casa, y tengo razones para creer que usted pueda saber algo al respecto». Fernanda mantuvo la mirada firme, decidida a no demostrar miedo. «Estoy consciente de la situación, señor. De hecho, encontré algo en mi habitación anoche que definitivamente no me pertenece». La expresión de Eduardo pasó de severa a confusa. «¿Encontró? Quiere decir que alguien puso una cajita de terciopelo azul con pendientes de diamantes en mis cosas. Nunca los había visto antes, y ciertamente no los puse yo allí». Un silencio pesado cayó entre ellos. Eduardo estudiaba su rostro con intensidad, como si buscara señales de mentira. «¿Por qué alguien haría eso?». «Creo que para incriminarme, señor». Fernanda respiró hondo antes de continuar. No es secreto que su esposa y yo tenemos visiones diferentes sobre la educación y el bienestar de Beatriz. Eduardo frunció el ceño. «¿Está acusando a mi esposa de plantar evidencias contra usted?». «Estoy presentando una posibilidad que explicaría cómo joyas carísimas aparecieron misteriosamente en mis cosas. No tengo motivos para robar, señor Alcázar. Amo mi trabajo, me importa profundamente Beatriz, y mi reputación profesional
Es impecable. Puede verificar todas mis referencias. El empresario parecía genuinamente perturbado con la situación. Se levantó y caminó hasta la ventana de espaldas a Fernanda. Débora me contó una historia diferente. Dijo que Remedios la vio escondiendo algo y que otros pequeños objetos desaparecieron desde su llegada. Eso es absolutamente falso. La voz de Fernanda tembló levemente, no de miedo, sino de indignación. Señor Alcázar, yo mantengo un diario detallado sobre el progreso de Beatriz. Anoto todo, sus avances, sus dificultades y también el comportamiento de su esposa en relación con ella. Eduardo se volvió bruscamente. ¿Qué quiere decir con eso? Su hija vive con miedo, señor. Miedo de hablar demasiado alto, de reír demasiado, de ser notada. Ella esconde fotos de su madre porque su actual esposa le prohibió mantenerlas. Ella teme ser enviada a un internado si no se comporta como una dama perfecta. Es privada de comida cuando llora y... ¡Basta! La voz de Eduardo resonó por la cocina. Su respiración estaba acelerada y un músculo palpitaba en su mandíbula tensa. Esas son acusaciones muy serias, Fernanda. ¿Tiene alguna prueba de esto? Además de mi diario, que su esposa ya encontró y leyó sin mi permiso, tengo los dibujos de Beatriz, los informes del médico sobre su salud fragilizada y el testimonio de Doña Remedios, si ella no está demasiado asustada para hablar. En ese momento, el sonido de pasos interrumpió la conversación. Débora surgió en la puerta de la cocina, usando una bata de seda y con el cabello perfectamente arreglado a pesar de la hora. «¿Eduardo? ¿Qué está pasando aquí?» Sus ojos se estrecharon al ver a Fernanda sentada a la mesa con su marido. «No me diga que ella está intentando justificarse. Estamos conversando, Débora». El tono de Eduardo era controlado, pero frío. Fernanda tiene una versión bastante diferente de los hechos. «Claro que sí». Débora soltó una risa corta y despectiva. ¿Qué esperaba? ¿Que admitiera el robo así, tan fácilmente? Ella se volvió hacia Fernanda con ojos gélidos. «Tiene una hora para arreglar sus cosas y salir de esta casa. Estoy siendo generosa al no llamar a la policía». «Débora, espere». Eduardo levantó la mano en un gesto apaciguador. «No podemos tomar decisiones precipitadas. Beatriz está muy apegada a Fernanda y no tenemos pruebas concretas». «¿Pruebas? Los pendientes estaban en su habitación. ¿Qué más necesita?» El rostro de Débora comenzaba a ponerse rojo, su compostura habitual desvaneciéndose rápidamente. «En realidad», interrumpió Fernanda, «quiero proponer algo. Si me permiten, me gustaría mostrarles dónde encontré los pendientes y exactamente cómo estaban. Si yo los hubiera robado, ciertamente los habría escondido mejor, ¿no cree?» Eduardo asintió después de un momento de reflexión. «Vamos a ver eso». «Eduardo, no puedes estar considerando...» «Basta, Débora». La voz de Eduardo revelaba una autoridad raramente demostrada con su esposa. «Vamos a aclarar esto de una vez por todas». Los tres se dirigieron a la habitación de Fernanda. La niñera abrió el cajón donde había encontrado los pendientes, exactamente como los había dejado la noche anterior. «Están aquí, exactamente como los encontré, debajo de estas blusas que rara vez uso». Ella tomó la cajita y se la entregó a Eduardo. Percibí su presencia cuando estaba buscando mis propias joyas que desaparecieron del mismo cajón. «¡Qué conveniente!», se burló Débora. «¿Ahora va a decir que yo robé sus joyas también?». «No tengo idea de dónde están mis joyas, señora Alcázar. Solo sé que no tengo motivo alguno para robar las suyas, especialmente considerando que son piezas fácilmente identificables». Eduardo abrió la cajita, examinando los pendientes de diamantes que le había dado a su esposa el año anterior. Algo en su mirada cambió, una sombra de duda que no estaba allí antes. «Vamos a preguntarle a Beatriz», dijo él súbitamente. «¿Qué?». Débora pareció genuinamente alarmada. ¿Qué podría saber una niña sobre esto? Tal vez nada, tal vez todo. Pero ella es lista y observadora. Si algo extraño está sucediendo en esta casa, Beatriz puede haberlo notado. Antes de que Débora pudiera protestar nuevamente, Eduardo ya se dirigía a la habitación de su hija, seguido de cerca por Fernanda. Débora no tuvo más remedio que acompañarlos, su rostro ahora una máscara rígida de control.
Beatriz aún dormía cuando entraron. Eduardo se sentó suavemente en la orilla de la cama y acarició su cabello. «Princesa, despierta. Papá necesita hablar contigo». La niña abrió los ojos lentamente, sonriendo al ver a su padre. «Buenos días, papá». «Buenos días, mi amor». Eduardo sonrió, pero sus ojos continuaban serios. «Necesito hacerte algunas preguntas y es muy importante que me digas la verdad. ¿Está bien? No importa cuál sea, no estarás en problemas». Beatriz asintió sentándose en la cama. Su mirada recorrió la habitación, registrando la presencia de todos los adultos, y su cuerpo pareció endurecerse sutilmente cuando vio a Débora. «Vía», comenzó Eduardo, mostrando la cajita con los pendientes. «¿Ya viste estos pendientes antes?» La niña miró las joyas y luego a Débora, un destello de miedo cruzando su rostro. «Sí, son los pendientes de la tía Débora, esos que el señor le dio en el aniversario de bodas». «Muy bien». Eduardo mantuvo la voz tranquila y alentadora. «¿Y viste estos pendientes recientemente? ¿Tal vez en la mano de alguien?» Beatriz dudó, sus ojos yendo de Eduardo a Débora y luego a Fernanda. «Puedes hablar, Vía», incentivó Fernanda suavemente. «Tu padre quiere saber la verdad, solo eso». «No influya a la niña», siseó Débora. «Vi a la tía Débora con ellos ayer», dijo Beatriz finalmente, su voz casi un susurro. «Ella estaba en la habitación de Fernanda cuando pensé que todo el mundo estaba en el jardín esperando que el señor llegara». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Eduardo se volvió lentamente hacia Débora, cuyo rostro se había puesto drásticamente pálido. «¿Qué estaba haciendo en la habitación de Fernanda, Débora?» «Esto es ridículo. La niña está obviamente confundida. Yo me estaba arreglando para recibirlo. No tenía tiempo para...» La tía Débora puso los pendientes en una cajita que sacó de su bolso. Continuó Beatriz, ganando coraje a medida que hablaba. «Y los puso dentro del cajón de Fernanda. Yo lo vi porque estaba buscando mi libro que le había prestado para leer». Eduardo se levantó despacio, su rostro una mezcla de incredulidad y furia contenida. «¿Por qué, Débora? ¿Por qué harías algo así?» La máscara de control de Débora comenzó a resquebrajarse. Sus ojos, antes fríos, ahora centelleaban con una rabia mal contenida. «Ella lo está arruinando todo», explotó, señalando a Fernanda. Llegó aquí con sus sonrisas y sus métodos modernos, haciendo que Beatriz creyera que puede ser libre y feliz. No ve lo que está pasando. Está intentando tomar mi lugar. Primero con Beatriz, luego con usted. «Eso no es verdad», se defendió Fernanda. «Solo quiero el bienestar de Beatriz. Ella merece ser niña, tener alegría, expresar sus sentimientos». «¿Sentimientos?». Débora escupió la palabra como si fuera venenosa. ¿Es eso lo que le está enseñando? A ser débil como lo fue su madre. Eleonora era patética con sus ideales románticos y su bondad tonta. Yo di estructura a esta casa. Yo le enseñé disciplina a esta niña. Eduardo parecía atónito con la explosión de su esposa. «Nunca hablaste así de Eleonora antes. Siempre dijiste que la respetabas, que querías honrar su memoria». «Mentí». La voz de Débora subió una octava, perdiendo completamente la compostura. «Mentí sobre todo, sobre cómo me sentía en relación con ella, sobre cómo me importaba su preciosa hija. Sabía que sería la única manera de conquistarlo. El viudo devoto, aún enamorado del fantasma de la esposa perfecta». Beatriz comenzó a llorar silenciosamente, y Fernanda se sentó a su lado abrazándola protectoramente. «Yo creía que amabas a Beatriz», dijo Eduardo, su voz baja y cargada de decepción. «¿Que me amabas a mí?» «¿Amor?». Débora soltó una risa amarga. «Yo quería su posición, su fortuna, su estatus, y estaba dispuesta a tolerar a la niña para conseguirlo. Pero entonces usted contrató a esta...». Ella miró a Fernanda con desprecio. «A esta don nadie de algún barrio pobre, que cree poder juzgar cómo crío a mi familia. Ella no es su familia». La voz de Eduardo era gélida ahora, nunca lo fue. Y después de lo que acabo de escuchar, nunca lo será. La declaración flotó en el aire como una sentencia. Débora pareció marchitarse, como si finalmente percibiera lo que había hecho. «Eduardo, yo no quise decir... Quiero que salga de esta casa hoy. Mi abogado se pondrá en contacto sobre los términos del divorcio». «No puedes echarme así».
Tengo derechos. Sus derechos serán respetados legalmente, pero no tengo obligación de mantener bajo mi techo a alguien que maltrató a mi hija e intentó incriminar a una inocente. Eduardo se volvió hacia Fernanda. Le pido disculpas por haber dudado de usted, aunque sea por un momento. Débora miró de Eduardo a Fernanda, luego a Beatriz, que continuaba abrazada a la niñera. Algo en su rostro cambió. La rabia dio paso a una frialdad calculadora. «Esto no ha terminado», dijo dirigiéndose a la puerta. «Se van a arrepentir». Tan pronto como Débora salió, Eduardo se sentó pesadamente en la orilla de la cama, pasándose las manos por el rostro en un gesto de cansancio e incredulidad. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró, más para sí mismo que para las otras dos. «Papá», llamó Beatriz tímidamente. «¿Fernanda tendrá que irse también?». Eduardo miró a su hija, luego a la niñera que la abrazaba protectoramente. «No, princesa. Fernanda puede quedarse con nosotros el tiempo que desee. Si ella quiere, claro». Fernanda sintió un nudo en la garganta. En solo 2 semanas había desarrollado un vínculo profundo con aquella niña. La idea de dejarla ahora era impensable. «Me sentiría honrada de continuar, señor Alcázar. Beatriz es especial para mí». «Tú también te has vuelto especial para nosotros», respondió él, con una mirada que decía mucho más que sus palabras. En las semanas que siguieron, la mansión de los Alcázar pasó por una transformación. Las cortinas pesadas fueron cambiadas por telas ligeras que dejaban entrar más luz. Fotos de Eleonora, antes prohibidas por Débora, volvieron a decorar las paredes. Eduardo reorganizó su agenda para pasar más tiempo en casa, descubriendo el placer de acompañar el crecimiento de su hija. Fernanda continuó como niñera de Beatriz, pero su papel se fue expandiendo gradualmente. Ayudaba a la niña con los estudios, pero también aconsejaba a Eduardo sobre cuestiones educativas y emocionales. Cenaban juntos casi todas las noches, conversando y riendo como una verdadera familia. El divorcio seguía sus trámites legales, con Débora exigiendo una cantidad exorbitante y amenazando con exponer supuestos secretos de Eduardo en los medios si no se le concedía. El empresario se mantuvo firme, protegiendo a Beatriz de las batallas jurídicas. En una tarde de domingo, mientras Eduardo y Fernanda observaban a Beatriz jugar en el jardín, él finalmente verbalizó lo que venía sintiendo desde hacía semanas. «Salvaste a mi hija, Fernanda, y de alguna manera me salvaste a mí también». «Yo solo hice mi trabajo», respondió ella, ruborizándose ligeramente. «No, hiciste mucho más. Trajiste luz de nuevo a esta casa, para nosotros dos». Sus miradas se encontraron, y algo silencioso pero poderoso pasó entre ellos. Un entendimiento mutuo, un reconocimiento de sentimientos que venían creciendo gradualmente. «Creo que tengo sentimientos por ti, Fernanda», confesó Eduardo, su voz baja y vacilante. «Sentimientos que van más allá de la gratitud o la admiración profesional. Sé que es complicado contigo trabajando aquí, con el divorcio aún en curso, pero también tengo sentimientos por ti», interrumpió ella, sorprendiendo a ambos con su franqueza. «Y por Beatriz. Ustedes dos se han convertido en mi familia». Eduardo tomó su mano delicadamente, como si fuera algo precioso y frágil. «Tal vez podamos ser una familia de verdad algún día, cuando todo esto termine». Fernanda sonrió, su corazón desbordante de posibilidades, pero en el fondo de su mente una pequeña sombra persistía. La amenaza final de Débora. «Esto no ha terminado». Parecía cernirse como una nube distante en el horizonte de su felicidad recién descubierta. 6 meses pasaron desde la tempestuosa salida de Débora de la mansión de los Alcázar. La primavera había llegado a Valle de los Pinos, cubriendo los jardines con flores coloridas y llenando el aire con dulces perfumes. La casa, antes silenciosa y opresiva, ahora resonaba con risas y conversaciones. Beatriz había florecido como las flores del jardín. A sus 9 años, recién cumplidos con una fiesta sencilla pero alegre, la niña había recuperado el brillo en los ojos y la espontaneidad que habían sido sofocados por la madrastra. Su rendimiento escolar, ya bueno antes, se había vuelto excepcional. Los profesores frecuentemente comentaban sobre su creatividad y entusiasmo renovados. Eduardo, por su parte,
Había reorganizado completamente su vida profesional. Redujo sus viajes al mínimo necesario, delegó responsabilidades e incluso montó una oficina en casa para estar más presente en el día a día de su hija. La transformación en su relación con Beatriz era evidente para todos. Ahora eran verdaderamente padre e hija, no solo dos personas que compartían el mismo apellido y dirección. En cuanto a Fernanda, su posición en la casa había cambiado significativamente. Aunque continuaba oficialmente como niñera de Beatriz, en la práctica se había convertido en mucho más. Una confidente para Eduardo, una figura materna para la niña y una presencia esencial en aquel hogar reconstruido. Los sentimientos entre ella y Eduardo habían crecido, pero ambos acordaron avanzar con cautela, respetando el tiempo de Beatriz para adaptarse a los cambios y esperando la finalización del divorcio. En una mañana soleada de sábado, mientras Fernanda ayudaba a Beatriz con un proyecto de ciencias en el porche trasero, Eduardo recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Señor Alcázar, aquí es el doctor Mendoza, su abogado». «Buenos días, doctor. ¿Alguna novedad?» «Sí, y me temo que no es buena. Su exesposa rechazó nuestra última oferta de acuerdo y está amenazando con llevar el caso a los medios. Más preocupante aún, ella presentó una solicitud de custodia compartida de Beatriz». Eduardo sintió la sangre helarse en las venas. ¿Custodia compartida? Eso es absurdo. Ella nunca demostró el menor interés genuino por Beatriz. Desafortunadamente, ella está alegando que fue impedida de mantener contacto con su hijastra y que tiene un vínculo afectivo con ella. También está insinuando que el verdadero motivo de la separación fue un romance entre usted y la niñera, lo que podría complicar las cosas. «Eso es completamente falso», protestó Eduardo, bajando la voz al notar que Fernanda miraba en su dirección con preocupación. «No había nada entre Fernanda y yo durante mi matrimonio». «Le creo, Eduardo, pero sabe cómo estos casos pueden complicarse cuando llegan a la prensa. Y desafortunadamente, el historial de contratar una niñera joven y bonita y luego involucrarse con ella no sería visto con buenos ojos por un juez conservador». Eduardo se pasó la mano por el cabello, sintiendo el peso de la situación. «¿Qué sugiere?» «Necesitamos pruebas concretas del comportamiento de ella con Beatriz, algo que demuestre inequívocamente que ella no es adecuada para ejercer la custodia, aunque sea compartida. Testimonios, registros, cualquier cosa». Después de colgar, Eduardo permaneció inmóvil por algunos minutos, absorbiendo el impacto de la noticia. La idea de Débora teniendo cualquier poder sobre Beatriz nuevamente era insoportable. Finalmente, reuniendo coraje, se unió a Fernanda y Beatriz en el porche. «¿Está todo bien, Eduardo?», preguntó Fernanda, notando inmediatamente su expresión preocupada. «Necesitamos hablar», respondió él, intentando sonreír para no alarmar a Beatriz. «Más tarde, cuando podamos». Fernanda asintió, comprendiendo la gravedad de la situación solo por el tono de voz de él. Por la noche, después de que Beatriz se fue a la cama, los dos se reunieron en el despacho. Eduardo explicó la situación sin esconder su ansiedad. «Ella no puede ganar, Eduardo. No después de todo lo que hizo», dijo Fernanda, indignada. «Tengo mi diario con todas las anotaciones, los informes médicos de la infección de garganta, las fotos del peso por debajo de lo normal de Beatriz cuando llegué. Eso ayuda, pero puede no ser suficiente. Débora puede alegar que usted exageró en las anotaciones por estar interesada en mí». Eduardo se ruborizó ligeramente. «Necesitamos algo más contundente». Fernanda reflexionó por un momento. «¿Y si hablamos con doña Remedios? Ella fue testigo de todo durante años, no solo en las semanas en que estuve aquí antes de la separación». «Tal vez, pero Débora podría decir que Remedios testificó solo a favor del patrón por miedo a perder el empleo». Eduardo suspiró pesadamente. «Necesitamos algo irrefutable». El destino, sin embargo, tenía sus propios planes. A la mañana siguiente, mientras Eduardo participaba en una videollamada con ejecutivos de su empresa, el timbre de la mansión sonó. Fernanda atendió, encontrando a una Débora impecablemente vestida y perfumada en la puerta. «Vine a ver a mi hijastra», anunció ella con una sonrisa fría.
Tengo derecho legal a ello. Fernanda mantuvo la postura firme. No tenemos notificación de ningún derecho de visita establecido judicialmente, señora Montero. Débora entrecerró los ojos al escuchar su apellido de soltera siendo usado. Todavía soy Alcázar, querida, y seguiré siéndolo, te guste o no. Ella dio un paso al frente. Ahora quítate de mi camino, o llamaré a la policía alegando que están impidiendo mi contacto con la niña. A regañadientes, Fernanda permitió su entrada, corriendo a avisar a Eduardo sobre la visitante inesperada. Cuando regresaron a la sala, encontraron a Beatriz congelada en la escalera, mirando a Débora con los ojos abiertos de miedo. «Beatriz, mi amor, ¿cuánto has crecido?», exclamó Débora con una efusividad forzada, abriendo los brazos como si esperara un abrazo. La niña no se movió, agarrándose a la barandilla de la escalera. «Tía Débora, ven aquí, querida, te traje un regalo». Débora sacó una pequeña caja de su bolso de diseñador. Un collar de perlas auténticas para usar en ocasiones especiales. Toda señorita necesita joyas bonitas, ¿no es así? Beatriz miró a su padre confusa y claramente incómoda. «No necesitas hacer nada que no quieras, Vía», dijo Eduardo gentilmente, acercándose a su hija. «¿Qué es esto? ¿Le estás enseñando a nuestra hija a faltarme el respeto?». La sonrisa de Débora desapareció, dando lugar a una expresión de desaprobación que Beatriz conocía bien. «Ella no es tu hija, Débora», corrigió Eduardo firmemente, «y no tienes autorización para estar aquí». «Oh, pero la tendré, y muy pronto». Débora sonrió nuevamente, esta vez con malicia evidente. «Cuando el juez me conceda la custodia compartida, tendré todo el derecho de llevarla a casa conmigo en fines de semana alternos, vacaciones, feriados. Será como en los viejos tiempos. ¿No es así, Beatriz?». Al escuchar eso, algo cambió en el rostro de la niña. El miedo dio paso a una determinación sorprendente para alguien tan joven. «No quiero ir contigo», declaró con voz clara. «Nunca más». «No seas ingrata», siseó Débora, su barniz de gentileza resquebrajándose rápidamente. «Después de todo lo que hice por ti, de los sacrificios que hice para transformarte en una niña decente, me encerrabas en mi habitación», interrumpió Beatriz bajando un escalón, su voz ganando fuerza. «Me dejabas sin cenar cuando lloraba. Decías que era gorda cuando tenía hambre. Rasgaste los dibujos que hice para papá». Débora palideció, lanzando una mirada furiosa a Eduardo. «Ella está mintiendo. Es obvio que ustedes la instruyeron para decir esas cosas. Traeraste todas las fotos de mi madre», continuó Beatriz bajando otro escalón. «Me llamabas fea. Decías que papá no me amaba de verdad, que solo se quedaba conmigo por obligación. ¡Basta!». Débora avanzó hacia la escalera, pero Eduardo bloqueó su camino. «No te acerques a mi hija», advirtió él, su voz baja pero cargada de una amenaza implícita. «Te vas a arrepentir de esto, Eduardo. Te arruinaré en la prensa. Contaré cómo me cambiaste por esa niñera de quinta categoría». El sonido de una grabación siendo reproducida interrumpió la amenaza. Era la voz de Débora, clara e inconfundible. «Mentí sobre todo, sobre cómo me sentía en relación con ella, sobre cómo me importaba su preciosa hija. Sabía que sería la única manera de conquistarlo». Fernanda sostenía su celular, reproduciendo el audio que había grabado secretamente durante la confrontación en la habitación de Beatriz meses atrás. Yo quería su posición, su fortuna, su estatus, y estaba dispuesta a tolerar a la niña para conseguirlo. Débora quedó lívida, su rostro alternando entre palidez mortal y enrojecimiento furioso. «Esto es ilegal. No puedes grabar a alguien sin consentimiento». «En realidad», intervino Eduardo, «en nuestra jurisdicción está permitido grabar conversaciones de las que se participa, especialmente cuando hay sospecha de crimen o amenaza. Y el maltrato de un menor es definitivamente un crimen». Débora miró a los tres, acorralada como un animal arrinconado. «Ustedes no pueden probar nada. No necesitamos probarlo ante un tribunal», respondió Eduardo tranquilamente. «Basta con mostrar a su abogado lo que tenemos. Él le aconsejará que desista de las exigencias absurdas y acepte un acuerdo razonable. A menos, claro, que prefiera que esto vaya a juicio y se haga público».
La expresión de Débora se alteró calculando sus opciones. Ella sabía que su imagen cuidadosamente construida en la alta sociedad no sobreviviría a un escándalo de esa magnitud. ¿Qué quieres? Que salgas de nuestras vidas, permanentemente, sin solicitudes de custodia, sin amenazas, sin contacto. A cambio, ofrecemos un acuerdo financiero generoso, pero final. Después de que Débora salió derrotada, pero aún lanzando miradas de odio por encima del hombro, la casa pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. Beatriz corrió a los brazos de su padre, que la alzó en un abrazo apretado. «Fuiste muy valiente, princesa. Estoy tan orgulloso de ti». «¿Ella no va a volver más?», preguntó la niña, su carita presionada contra el hombro de su padre. «No, mi amor, ella no va a volver más». Fernanda observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y amor desbordándose en su pecho. Eduardo extendió el brazo libre, invitándola a unirse al abrazo familiar. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, Eduardo y Fernanda se casaron. Beatriz, radiante con un vestido azul claro, llevaba los anillos con orgullo, su sonrisa iluminando el rostro de todos los presentes. «Con este anillo», dijo Eduardo, deslizando la delicada alianza en el dedo de Fernanda, «prometo amarte y honrarte todos los días de mi vida. Gracias por traer luz de nuevo a nuestro hogar». «Con este anillo», respondió Fernanda emocionada, «prometo estar a tu lado y al lado de Beatriz en todos los momentos. Ustedes me enseñaron el verdadero significado de familia». Después del intercambio de votos, Beatriz se acercó tímidamente a Fernanda. «¿Puedo llamarte mamá ahora?», preguntó con los ojos brillando de expectativa. Fernanda se arrodilló para quedar a la altura de la niña, tocando su rostro con ternura. «Sería el mayor honor de mi vida, Vía». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y Beatriz se durmió, Eduardo y Fernanda se sentaron en el porche, contemplando el cielo estrellado de Valle de los Pinos. «¿Alguna vez imaginaste que tu vida cambiaría tanto en tan poco tiempo?», preguntó él, sosteniendo la mano de su esposa entre las suyas. «Nunca», admitió ella con una sonrisa. «Cuando acepté este empleo, solo quería ayudar a una niña que parecía necesitar a alguien. Nunca imaginé que encontraría un hogar, una familia. Salvaste a nuestra familia, Fernanda. Tu amor, tu valentía, tu determinación trajeron a Beatriz de vuelta a la vida. Y a mí también». Ella se acurrucó más cerca de él, sintiendo la solidez reconfortante de su cuerpo. «¿Sabes lo que Beatriz me dijo el otro día? Que finalmente entiende lo que es una familia de verdad, que no se trata de vivir en una casa bonita o usar ropa cara. Se trata de personas que se importan unas con otras, que se protegen y se hacen felices». «Ella tiene razón», concordó Eduardo besando suavemente la sien de Fernanda. «Y eso es lo que somos ahora, una familia de verdad». En la habitación, Beatriz dormía serenamente, abrazada al oso de peluche que un día fue su único confidente. En su rostro, una pequeña sonrisa persistía incluso durante el sueño. La sonrisa de una niña que finalmente se sentía segura, amada y libre para simplemente ser una niña. En la pared encima de su cama, un cuadro nuevo había sido colgado. El dibujo que ella había hecho meses atrás, mostrando 3 figuras de la mano, ella, el padre y Fernanda, ahora enmarcado con cuidado y protegido por un cristal. Debajo del dibujo, con la letra aún infantil pero decidida, se leía: «Mi familia que me ama». Y así, en la mansión que un día fue un lugar de silencios opresivos, resonaban ahora las voces de una familia reconstruida sobre cimientos de amor, respeto y valentía. Una historia que comenzó con dolor, pero que encontró, a través de pequeños actos de bondad y grandes demostraciones de coraje, su verdadero final feliz. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz, Eduardo y Fernanda haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les ha gustado esta narrativa sobre amor, valentía y nuevos comienzos, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las transformaciones que el amor verdadero puede proporcionar.
Compartan en los comentarios si ya han sido testigos o han vivido una historia de reconstrucción familiar como esta. Estamos ansiosos por leer sus experiencias y reflexiones.